Vamos a ver ahora un poco por encima el concepto de continuidad. Lo he puesto con este asterisco porque la definición que viene ahora realmente no es nada formal. Es una definición un poco intuitiva simplemente para entenderla desde un punto de vista gráfico. La definición formal la veremos en el tema siguiente cuando veamos límites. Y entonces ya sí que podremos definir cuando una función es continua en un punto y en un intervalo. Por ahora nos bastará con saber que una función f se dice que es continua en un intervalo i contenido en los números reales cuando su gráfica en ese intervalo se puede dibujar con un único trazo. Un único trazo lo que significa es que para dibujar la gráfica en este intervalo yo empiezo al comienzo del intervalo en un extremo y yo empiezo a dibujar la gráfica de la función y no tengo que levantar el lápiz para nada hasta que no llegue al otro extremo del intervalo. Eso es lo que significa una función continua. En el momento en el que tenga que levantar el lápiz del papel ya no es una función continua. Vamos a ver, en este ejercicio me piden que determine los intervalos de continuidad de las funciones elementales que hemos visto. Vale, entonces vamos a ver en el caso de la recta. En el caso de la recta, ¿vale?, de las funciones afines, bueno, pues esto cuando la vemos lo que está dibujado es una función claramente continua. Aunque solamente esté viendo esta parte, si nosotros entendemos que lo que viene después básicamente es una continuación de esta recta, bueno, pues esto va a ser una función continua. Yo empiezo a dibujar para valores de x muy grandes y muy negativos, ¿vale? Muy negativos, y empiezo a dibujar la recta, voy dibujando y ya voy acercándome al origen y yo sigo dibujando, cruzo el origen en las x y yo sigo dibujando y no voy a tener que levantar el lápiz del papel en ningún momento. Obviamente no voy a hacer esto porque no me puedo ir hasta infinito, ni voy a tener un lápiz que tenga tanta mina como para que me aguante el dibujo de la gráfica completa, ni tanto papel en el mundo para poder dibujarla, pero el concepto es ese, ¿vale? Que si nosotros pudiésemos hacerlo, ¿vale?, si nosotros tuviésemos todas esas posibilidades, entonces realmente no tendríamos por qué levantar el lápiz del papel en ningún momento para dibujar la gráfica de esta función. Desde un punto de vista un poco más, no solamente de la gráfica, sino ya de por qué es una función continua, pues si nos centramos, por ejemplo, en este x0 que hay aquí, ¿vale?, lo que significa es que si yo me muevo ligeramente del x0, me muevo ligeramente hacia la derecha, pues entonces el valor de la función, que es este i0 de aquí, fijaos que aumenta ligeramente hacia arriba, ¿vale? Cambia ligeramente respecto al valor en x0. Y si yo me muevo ligeramente hacia la izquierda, pues también va a haber una pequeña variación respecto a i0, ¿vale? No hay ningún salto en ningún momento. Si yo tuviese un salto brusco, entonces si yo parto de aquí y aquí la función, por ejemplo, naciese de aquí arriba después, de forma que esta recta aquí no estuviese, sino que naciese de ahí arriba, entonces si yo me moviese ligeramente desde x0 hacia la derecha, de repente me encontraría con que aquí, al moverme a la derecha, el valor de la función habría saltado todo este hueco, ¿vale? Eso no es continuo, eso es un salto. Bueno, pues ese es un caso en el que tendríamos una función que no es continua, ¿vale? Vamos a ver, así que bueno, el caso de la función afín son funciones continuas y cualquier intervalo que elijamos va a ser un intervalo donde la función es continua, en particular el intervalo formado por todos los números reales, ¿vale? En toda la recta real las funciones afines son continuas. En las potencias positivas y pares, pues también es una función continua. Ahora ya no es una recta, es una curva, pero también puedo dibujar la gráfica, teóricamente yo la podría dibujar de un único trazo, así que es una función continua, con la x a la cuarta también, etcétera, etcétera. Las potencias positivas e impares, pues también son funciones continuas, ¿vale? Porque la gráfica vemos que se dibuja con un único trazo. En el caso ya de las potencias negativas la cosa cambia, porque aquí lo que tenemos es que en el tramo de la izquierda del eje y, ¿vale?, lo que está a la izquierda del eje y, que son las x estrictamente negativas, recordad que en x igual a 0 la función ni siquiera está definida, pues yo puedo dibujar aquí en todo este intervalo, vengo desde menos infinito, dibujando, me alejo ya un poquito del eje x, subo, pero bueno, podré acercarme a 0 todo lo que quiera,
¿vale? Subiendo y subiendo el valor de la función cada vez más, pero no voy a poder pasar nunca al otro lado del eje Y, ¿vale? Voy a tener que levantar el lápiz en algún momento, irme al otro lado del eje Y para luego poder seguir dibujando la gráfica de la función. Bueno, eso significa que esta función va a ser continua para todos los números estrictamente negativos, también va a ser continua para todos los números estrictamente positivos y ya está, realmente ya está todo su dominio definido así. Así que bueno, la función es continua en todos los puntos, salvo en x igual a 0. En el caso de las potencias impares tenemos exactamente lo mismo. Para los valores de x negativos podemos dibujar la gráfica de un solo trazo y para los valores de x positivos podemos dibujar la gráfica de un solo trazo, pero en x igual a 0 tenemos que levantar el lápiz del folio. Y en el caso de las potencias con exponente entre 0 y 1, pues esto va a ser una función continua en todo su dominio. Lo mismo pasa con la exponencial, no tengo que levantar el lápiz del papel en ningún momento. Lo mismo pasa con la exponencial con una base entre 0 y 1. Y lo mismo pasa con la función logarítmica. La función logarítmica también es una función continua en todo su dominio. Las funciones trigonométricas, el seno y el coseno, son funciones continuas, son periódicas y continuas. Y la función tangente, obviamente, no es una función continua, aunque es una función periódica, pero sin embargo tiene una discontinuidad que se repite periódicamente. ¿Vale? Así que bueno, esto es algo parecido a lo que sucede en el 1 partido por x y en las potencias negativas, ¿vale? Que es que tenemos un salto de este tipo de la función.